Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, y vamos a estar analizando la película Dogma con la actuación de Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino, Salma Hayek, Jason Lee, Jason Mewes, Alan Rickman, Chris Rock, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo humildemente le llamo Simplemente Yo. Dogma es una película de comedia fantástica de Estados Unidos de 1999, escrita y dirigida por Kevin Smith. Para empezar, un dogma es una creencia considerada absolutamente cierta y que no se puede cuestionar dentro de un sistema de pensamiento, específicamente en la religión. En general, se trata de una idea adaptada como verdad sin necesidad de prueba o de discusión. Las principales características del dogma son una verdad establecida que no se puede cuestionar, tiene una base ideológica que sirve de fundamento para una ideología o un sistema de creencias, y esto tiene aplicación amplia. Se encuentra en diferentes áreas como religión, filosofía o la política. El 25 de octubre del 2000, Kevin Smith escribió un ensayo titulado In the Beginning, The Story of Dogma, donde detalla la historia y el origen de la película Dogma. En este ensayo, que está disponible en el DVD de la edición especial de 2 discos de la película, el director explica el proceso creativo que llevó a la realización de la película desde las ideas iniciales hasta su desarrollo final. Algunos puntos importantes del ensayo incluyen que Smith comenzó a tomar nota para una película llamada God antes de escribir Clerk. Durante su breve tiempo en la escuela de cine, escribió la escena que presenta el personaje de Rufus. El proyecto originalmente cambió de God a Dogma, con el primer borrador finalizado en agosto de 1994. Inicialmente el protagonista era un atleta de escuela superior, pero luego lo cambiaron a una bailarina exótica llamada Bethany. Smith y su productor Scott Mosier decidieron que Dogma no sería su segunda película, prefiriendo entonces esperar hasta sentirse listos con el proyecto y así lo podían trabajar con más tiempo. Aunque incluyeron la línea de Jay y Silent Bob regresarán en Dogma al final de Clerks, Smith se mudó a Universal Studios para desarrollar su siguiente película, que fue Mallrats. Durante la producción de Mallrats, Smith revisó el guión de Dogma, hizo cambios nuevamente y ahora cambió el papel de Bethany de bailarina exótica a empleada de una clínica de aborto y se incluyó a Jay y Silent Bob. Y también añadieron un mono, un orangután, que luego después el orangután lo quitaron del guión y el personaje de Bethany fue reelaborado para que lo interpretara su novia, Joey Lauren Adams. En ese momento, yo no creo que estén juntos ahora. La filmación principal de Dogma se llevó a cabo de marzo a junio de 1998. Las escenas de acción en el paso marítimo fueron filmadas en Asbury Park, New Jersey, mientras que las demás se rodaron en Pittsburgh, Pensilvania. El restaurante donde Metatron explica la misión que le va a dar a Bethany era el Franklin Inn en Franklin Park. Y la escena de Salma Hayek con Serendipity en el baile del tubo, eso lo grabaron en Parkview Café en Pittsburgh. La iglesia de San Miguel, que aparece en el clímax de la película, es la iglesia de San Pedro y San Pablo en East Liberty. Jason Lee iba a interpretar a Loki, pero el papel se lo dieron a Matt Damon. Entonces Lee recibió el papel de Azrael. Él tenía unos conflictos de agenda que no pudo cambiar. Chris Rock fue escogido como Rufus y Alan Rickman como Metatron. Y aquí fue que se añadieron a George Carlin, que él se conoce en la vida real como un ateo, haciendo de un sacerdote católico, y a Alanis Morissette, quien interpretó la figura de Dios. Hay un chismecito que dice por ahí la gente que el director, que Kevin Smith y
Fiorentino tuvieron conflictos durante el rodaje, pero Smith aclaró que estos rumores fueron exagerados. Años después, Smith se disculpó, reconociendo que su comentario sobre preferir a Janine Garofalo como protagonista fue un error. Dogma, que originalmente estaba programada para estrenarse en noviembre de 1998 por Miramax Films, se pospuso hasta 1999 debido a controversia. Al final, los derechos de distribución en Estados Unidos pasaron a Lionsgate Films, mientras que Miramax retuvo los derechos internacionales. La película se proyectó en el Festival de Cannes de 1999, pero hicieron esto fuera de competencia. Columbia TriStar Home Video lanzó Dogma en DVD y VHS en mayo del 2000, seguido por una edición especial de 2 discos en el 2001 y en Blu-ray en el 2008. Después de que se agotara en formato físico, Dogma no estuvo disponible para streaming o compra digital debido a que los derechos pertenecían personalmente a Bob y a Harvey Weinstein. En junio del 2024, Kevin Smith anunció que finalmente habían recuperado los derechos de la película y planifican entonces relanzarla en formato físico y digital el año siguiente. Eso será en algún momento este año. Y van a volverla a poner en el cine nuevamente. El álbum con la banda sonora de la película se lanzó en Estados Unidos el 2 de noviembre de 1999 bajo el sello Maverick Records. Este incluye una partitura orquestral de Howard Shore, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres, así como la canción Still, escrita, interpretada y producida por Annalise Morissette. Steven Thomas de AllMusic describió la partitura como rica y efectiva, alternando entre lo melodramático y lo humorístico. Importante señalar que varias canciones utilizadas en la película no aparecen en el soundtrack, como por ejemplo Magic Moments de Perry Como, Candy Girl de New Edition y Alabama Bound de Ray Charles, entre otras. En una escena, el personaje de Matt Damon, Loki, está cantando Ron's House de Run DMC. Eso me pareció bastante curioso cómo a veces incluyen canciones en la película y por derechos no las pueden poner en el formato físico. Hoy día eso no es un problema porque tú puedes escuchar la canción en streaming donde tú quieras, pero me imagino que en el 2000, pues la gente quería tener las canciones que salen en la película en un CD. En cuanto a la controversia, esta película trata el tema del catolicismo, la Iglesia Católica, y esto provocó una gran polémica, incluso antes de estrenarse. Un grupo católico la denunció como blasfemia y las protestas organizadas retrasaron su lanzamiento en muchos de los países, generando al menos 2 amenazas de muerte en contra del director. A pesar de esto, Dogma fue bien recibida por los críticos. La película recibió varias nominaciones, Satellite Award. Alan Rickman fue nominado como Mejor Actor de Reparto en Comedia Musical. La canción Still fue nominada a Mejor Canción Original. En los Film Independent Spirit Awards, Kevin Smith fue nominado a Mejor Guión. Las Vegas Film Critics Society Award, Kevin Smith nominado a Mejor Guión Original. Razzie Awards, Salma Hayek fue nominada como Peor Actriz de Reparto, compartiendo su actuación que hizo en Wild Wild West. Science Fiction and Fantasy Writers of America, Kevin Smith fue nominado a Mejor Guión en el 2001. Golden Mouse Award, la edición especial en DVD, fue nominada como Mejor DVD del año en el 2001. The Stinkers Bad Movie Awards, Alanis Morissette fue nominada en la categoría de músicos que no deberían estar actuando. Dogma fue la tercera película más taquillera en su fin de semana de estreno, detrás de The Bone Collector y Pokémon The First Movie, y hasta hoy día sigue siendo la película más taquillera en la serie View Ask Universe de Smith. Tenían un budget de 10 millones y han recaudado 43.9 millones hasta el momento de esta grabación. Esta la vi en mi casa un viernes a eso de las 6 de la tarde en mi 65 pulgadas y home theater. No había visto nada de trailers y fue una recomendación de Chris y Devin. Nos juntamos otra vez los compañeros de trabajo para verla aquí en casa. Si hacemos un movie summary, tenemos un trabajador de una clínica de abortos con una herencia especial. Es llamada a salvar a la existencia de la humanidad.
y ella va a ser comandada por 2 ángeles renegados que intentan explotar una laguna legal en el cielo y regresar a él. Empezamos la película con una pancarta graciosa, soltando a la compañía de cualquier demanda o personificación o comportamiento de los personajes que vamos a ver y la historia con View Askews Production. Y aquí tengo un dato. View Askews Production es una compañía independiente de producción de cine y fue fundada por Kevin Smith y Scott Mosier en 1994. La compañía es mejor conocida por crear el View Askew Universe, un universo ficticio que presenta personajes como Jay y Silent Bob. View Askews Production tiene un estilo único y a menudo presenta el mismo grupo de actores en múltiples películas, incluyendo Ben Affleck, Matt Damon, Jason Lee y Jason Mewes. Entre las películas más notables que esta casa de producción ha hecho se encuentran Clerks, Mallrats, Chasing Amy, Dogma, Jay and Silent Bob Strike Back y Clerks 2. La mayoría de sus películas son distribuidas por Miramax Films, con algunas excepciones como Cop Out y Clerks 3, Cop Out fue Warner Brothers y Clerks 3 fue Lionsgate. Abrimos con la escena de un hombre mirando al mar en un tablado, un boardwalk. Aparecen unos chamaquitos y le caen encima. En la próxima escena vemos una iglesia establecida en New Jersey con la estatua del Buddy Christ y su modificación a la religión, y es el Jesucristo que está como guiñando el ojo y tiene las dos manos abiertas así como que señalando. ¡Hey! Tenemos a Bartleby y Loki, que son ángeles caídos, desterrados eternamente del cielo a Wisconsin por insubordinación, después de que Loki, borracho, renunciara como ángel de la muerte por sugerencia de Bartleby. Y tengo una observación, esta escena es genial, mientras van caminando por un aeropuerto en Wisconsin, ayudando y observando gente. De las cosas que me fijo es que el delivery del guión está buenísimo de parte de estos dos personajes. Y aquí tengo un dato. La idea de los ángeles caídos proviene principalmente de tradiciones religiosas, especialmente del cristianismo y el judaísmo. En estas creencias, los ángeles caídos son seres celestiales que desobedecieron a Dios y fueron expulsados del cielo como castigo. La historia más conocida es la de Lucifer, un ángel que se rebeló contra Dios por orgullo y fue desterrado del cielo junto con otros ángeles que lo siguieron. Según estas tradiciones, estos ángeles caídos se convirtieron en demonios. En la película Dogma, los personajes que acabamos de hablar, que son Bartleby y Loki, son una versión ficticia y humorística de este concepto. En la película son ángeles que fueron expulsados del cielo y enviados a Wisconsin como castigo por esa desobediencia. En el libro de Enoch, que es un texto religioso antiguo, no incluido en la Biblia canónica, se menciona a un grupo de ángeles llamados vigilantes que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, y esto fue considerado una transgresión y fueron castigados. Es importante entender que estas historias varían según las diferentes tradiciones religiosas y textos, y no hay un consenso único sobre estos detalles específicos de los ángeles caídos. Cada persona o cada religión, mejor dicho, tiene su versión de los hechos, por decirlo así. Volvemos a la película. En un artículo de periódico que reciben anónimamente, los ángeles descubren una forma de regresar al cielo, a la cual le llaman un loophole. El cardenal Ignacio Glick está reedificando su iglesia en Red Bank, New Jersey, con la imagen del Cristo Pana o el Body Christ, el que les dije que guiña, que tiene las dos manos así abiertas señalando. Cualquiera que entre a la iglesia durante las festividades recibirá una indulgencia plenaria, perdonando todos sus pecados. Si los ángeles desterrados pasaran por este rito y luego murieran después de convertirse en humanos, Dios no tendrá más remedio que permitirles volver al cielo. El concepto real que encontré es que una indulgencia plenaria es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a cualquier culpa. No es un perdón automático de todos los pecados, sino que se aplica a pecados que ya hayan sido confesados y perdonados. Esto lo modifican en la película para ajustar a los personajes y la idea del loophole para que suene interesante.
Para obtener una indulgencia plenaria se debe cumplir varias condiciones específicas. Por ejemplo, realizar la obra enriquecida como la indulgencia. Aquí, si damos un ejemplo, sería visitar una iglesia en una fecha determinada. Confesión sacramental, comunión eucarística o oración por las intenciones del Papa, tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. Es importante entender que la indulgencia plenaria no se aplica automáticamente a cualquier persona que entra a la iglesia, sino que se tiene que pasar por unos pasos y se requiere una disposición espiritual específicamente y el cumplimiento de las condiciones o los pasos mencionados. Los dos ángeles son alentados por el demonio Azrael y los trillizos del Estigio, que son los tres chamaquitos delincuentes que sirven a Azrael en el infierno. Aquí tengo una observación, yo me tardé un poco en caer en sintonía y empezar a conocer a los personajes, pero poco a poco uno va cayendo. Azrael es un demonio que anteriormente fue un ángel, pero fue condenado al infierno por negarse a participar en las guerras entre el cielo y el infierno. Azrael busca venganza contra Dios y planifica destruir toda la existencia para evitar regresar al infierno. Los trillizos del Estigio son tres jóvenes delincuentes que sirven a Azrael en el mismo infierno, actúan como sus secuaces o ayudantes en su plan para destruir la existencia. Estos personajes son creados ficticios para la película y no tienen base en la mitología o en la religión real. Bethany Sloan es una consejera desanimada de una clínica de aborto. Ella asiste a un servicio en su iglesia de McHenry, Illinois, y aquí tengo una observación. Mis primeras escenas con Bethany quedé flechado con esta muchacha porque es hermosa. Se piden donaciones para una campaña para evitar que en un hospital de Red Band desconecten el soporte vital de John Doe Jersey, un deambulante que quedó en coma tras ser golpeado por los trillizos. Este es el papel por el comediante Bud Cort. Él salió en Harold and Maude. Es como el papel más popular. Metatron, él es un serafín y la voz de Dios se le aparece a Bethany en una columna de fuego y le explica que si Bartleby y Loki logran volver al cielo, anularán la palabra de Dios, refutarán el concepto fundamental de la omnipotencia de Dios y cancelarán la existencia. Aquí tengo una observación. Tengo que decir que volver a ver a Alan Rickman en la pantalla grande, yo estaba sonriendo. Su papel tenía como este flow estilo borrachón, medio Jack Sparrow. Así que maybe Johnny Depp se la copió. Otra cosita que me di cuenta es que en esta película él se ve más viejo que en Harry Potter. Y esto lo que significa es que el maquillaje y la vestimenta hicieron un buen trabajo. Dato. Metatron es una figura angelical poderosa y esta figura es mencionada en algunas tradiciones religiosas, aunque no aparece en la Biblia. Se le considera uno de los ángeles más importantes en el judaísmo y en algunas interpretaciones místicas. Según las leyendas, Metatron ocupa una posición única cerca de Dios, siendo descrito como el único ángel que puede sentarse junto al trono divino. Se le atribuyen roles como intermediario entre Dios y la humanidad, escriba celestial y guardián de los secretos divinos. Sin embargo, es importante aclarar que Metatron es una figura mitológica y no hay evidencia bíblica de su existencia. Las historias sobre Metatron vienen principalmente de textos místicos judíos posteriores y no de las escrituras canónicas. Bethany, con la ayuda de dos profetas, debe detener a los ángeles y salvar el universo. Ahora, con un Target en la espalda, Bethany es atacada por los trillizos, quienes son ahuyentados por, los dos profetas anunciados que entendemos que son ellos porque aparecen de la nada, y estos son los personajes de Jay y Silent Bob, dos junkies pero buena gente. Aquí está una observación. Sabía de estos personajes por Kirk, pero nunca había visto ningún material de Kevin Smith con ellos. Dato. Jay y Silent Bob son dos personajes icónicos del universo de View Askew creado por Kevin Smith. Son amigos inseparables
originalmente de Leonardo, New Jersey, que generalmente se encuentran frente a una tienda de conveniencia que le llaman Quick Stop. Jay, que es interpretado por Jason Mewes, es un joven bien social extrovertido, conocido por utilizar lenguaje crudo o obsceno en algunas ocasiones. Tiene el pelo rubio largo y suele vestir con una gorra negra. Es muy expresivo y habla constantemente, casi siempre de manera vulgar. Silent Bob, que es interpretado por Kevin Smith, es exactamente lo opuesto, es callado, con barba, tiene una gorra de pelota al revés y generalmente vestido con una chaqueta o un jacket. A pesar de siempre estar callado cuando habla, sus frases suelen ser profundas e inteligentes, proporcionando momentos de sabiduría en medio de la comedia. Yo creo que yo dije esto ya, pero ellos aparecieron por primera vez en Clerks 1994 y desde entonces han sido parte de múltiples películas. Curiosamente también han sido adaptados como personajes de cómics bajo el nombre de Bluntman y Chronix, una parodia de Batman y Robin que ellos mismos crearon. A Bethany y los profetas se les une Rufus, que es el 13º apóstol, y Serendipity, que es la musa, la inspiración creativa. Ella ahora está trabajando en un club de stripper buscando su propia inspiración. Aquí tengo una observación. Tenemos a Chris Rock como Comic Relief y Salma Hayek como la musa. Y qué tremenda musa. Tiene una belleza, tiene un cuerpo espectacular y todavía lo tiene. Su actuación también me gustó mucho. Dato. En la Biblia solo se mencionan 12 apóstoles oficiales de Jesús. Sin embargo, el nombre Rufus aparece en el Nuevo Testamento como el hijo de Simón de Cirene y es mencionado por Pablo en su carta a los romanos. Serendipity es un personaje inventado. En la mitología griega existen 9 musas que inspiraban las artes y la ciencia, pero Serendipity no es una de ellas. El término serendipity en inglés se refiere a descubrimientos afortunados hechos por accidente. En la próxima escena, Azrael invoca al Golgótano, que es una criatura asquerosa hecha de excremento humano, pero Bob lo inmoviliza con un spray, como decirle un fibrizo pequeñito, le echa y eso parece que los químicos lo atacan y lo matan. Aquí tengo una observación, no encontré información de esto por ningún lado, pero lo que puedo decir es tremendo trabajo en efectos prácticos y VFX. Están bien cuidados. En un tren a Red Bank, para hablar con el cardinal, Bethany borracha revela su misión a Bartleby, quien a causa de saber de su misión intenta matarla. Como esto pasa es que ellos van a este tren y da la casualidad que Bartleby y Loki también están en el mismo tren. Y empiezan a hablar y Bartleby se da cuenta de que esta es la persona que están buscando. Bob tira a los ángeles del tren. Bartleby y Loki ahora se dan cuenta de las consecuencias de su plan. Loki no quiere ser parte de la destrucción de toda la existencia, pero Bartleby sigue molesto con Dios por su expulsión y por otorgar libre albedrío a los humanos, mientras que le exige a ellos, los ángeles, servidumbre, y por tal razón decide continuar con esto para acabar. Aquí tengo una observación. Estos dos ángeles tienen tremenda química y me gustan mucho sus conversaciones también. Me acuerdan a John Travolta y Samuel Jackson en Pulp Fiction. Tienen como que ese flow. En Red Bank, Bethany pregunta por qué ha sido llamada para salvar el universo y le pregunta a Metatron por qué Dios no puede hacerlo él mismo. Y Metatron admite que se desconoce el paradero de Dios y que aparentemente él desapareció mientras visitaba New Jersey en forma humana para jugar skee-ball. La tarea entonces recae en Bethany porque como ahora se entera, ella es la última descendiente, una pariente bien lejana, pero directa de Jesucristo. Y aquí tengo una observación. Me dio curiosidad por buscar sobre alguna descendencia de Jesús, José o María y encontré que la idea de que Jesús tuviera descendientes directos no tiene fundamento histórico ni bíblico. Según los evangelios, Jesús no se casó ni tuvo hijos. La creencia cristiana tradicional sostiene que Jesús permaneció célibe
durante su vida en la tierra. En cuanto a María y José, los evangelios mencionan que Jesús tenía hermanos y hermanas, aunque hay diferentes interpretaciones sobre si eran hermanos biológicos o primos. Sin embargo, no hay registros históricos confiables de descendientes directos de la familia de Jesús que hayan sobrevivido hasta nuestros días. Llegan a encontrarse con el cardinal y el grupo no logra convencer al cardinal Glick de cancelar la celebración. Y en la negociación, Jay roba uno de los palos de golf de Glick. Su única opción restante es mantener a los ángeles fuera de la iglesia, pero Azrael y los trillizos los atrapan en un bar para evitar que lo hagan. Azrael revela que él envió el recorte de noticias a los ángeles, preferiría terminar con toda la existencia que pasar por la eternidad en el infierno. Ahí ya nos dieron el motivo de Azrael y cómo entonces le hizo pushing a los ángeles sin que ellos lo supieran. Lo usó de peones para ejecutar el plan. Bob mata a Azrael con el palo de golf que Glick había bendecido para mejorar su juego, y esto es algo que en la escena con el cardinal se nota. Él coge el palo de golf y hace la señal de la cruz, y no sé por qué Bob se lo llevó, pero se lo llevó. Yo creo que fue porque como el cardenal no quiso cancelar la celebración que va a pasar un poco más tarde, pues él dijo, pues, en retaliation me lo voy a llevar. Le atraviesa el palo por la caja del pecho, matándolo inmediatamente. Y aquí tengo una observación. Este personaje me gusta mucho. Es interpretado por Jason Lee, que lo hizo tremendamente bien y por alguna razón me acuerda a My Name is Earl. No sé si se dieron cuenta que es el mismo actor. Bethany bendice el contenido del fregadero del bar y los demás ahogan a los trillizos en el agua bendita. Corren a la iglesia donde Bartleby había matado a Glick. Sus feligreses y varias personas en el área cuando Loki, que ahora no tiene alas y por tanto significa que es mortal, con conciencia, intenta detenerlo. Bartleby termina apuñalándolo y lo mata en el acto. Aquí tengo una observación. Esta escena completa está bien construida, los efectos especiales funcionan, el diálogo y el grupo, todo el mundo actuando juntos, mueven el guión bien chévere. Además que es caótica, pero todo el mundo se controla y mantiene la escena bastante bien. Vemos a Bartleby volando y convence. Buen uso de los VFX. Aquí tengo un dato. En el contexto de la película, las alas de un ángel representan su naturaleza divina e inmortal. Cuando Loki pierde sus alas, se convierte en mortal y desarrolla una conciencia humana. Esto significa que ahora puede morir y también experimenta emociones y dilemas morales como los humanos. La pérdida de las alas no es un concepto que se encuentre en un texto religioso tradicional, es una invención creativa de la película para representar la transformación de un ser celestial a uno mortal. Todo parece estar perdido. Jay intenta seducir a Bethany antes de que toda la existencia termine por un trato que habían hecho unas escenas anteriores, pero no se logró. Cuando menciona a John Doe Jersey, Bethany finalmente junta todas las piezas. Ella y Bob corren al hospital al otro lado de la calle, mientras los demás intentan evitar que Bartleby entre a la iglesia. Pero al hacerlo, Jay destruye sus alas con una pistola automática, haciéndolo también mortal. Con su fe restaurada, entonces Bethany desconecta el soporte vital de John, liberando a Dios, pero matándose a sí misma. Aquí tengo una observación. John Doe Jersey es en realidad Dios en forma humana. Como habíamos hablado anteriormente, Dios había tomado esta forma para jugar Kibo, pero quedó en coma por el ataque de los 3 chamaquitos en esa primera escena. Bethany se da cuenta de esto en esta escena anterior antes de ir al hospital. Esta escena es importante porque es el clímax de la película. Bethany da su vida para liberar a Dios, permitiéndole intervenir directamente con todo lo que está pasando. Y también resuelve la crisis cósmica y salva la existencia. Además, muestra cómo Bethany recupera la fe que había perdido al principio de la película, que esto es como que el tema central de la película cuando la vemos a ella en la clínica, que ya le apesta la vida. Y se sacrificó para un objetivo más grande. Bartleby
llega a la entrada de la iglesia donde se enfrenta a Dios, manifestado en forma femenina, quien lo aniquila con su voz. Bob llega con el cuerpo sin vida de Bethany, Dios la resucita y concibe un hijo, el nuevo último descendiente en su vientre. Dios, Metatron, Rufus y Serendipity regresan al cielo, dejando a Bethany, Jay y Silent Bob en la tierra para reflexionar sobre el pasado y el futuro. Ya con Bartleby fuera del área, porque Dios se encargó de entonces poner todo en orden o restaurar el orden, con esto se acaba la película. Y tenemos al personaje de Dios, que lo está interpretando Alanis, cantando la canción Still. Still es una canción de Alanis Morissette. Fue grabada en el estudio Abbey Road de Londres. Alanis la escribió tras ver un primer corte de la película inspirándose en la perspectiva de un espíritu superior. Still fue publicada por MCA Music, parte de Universal Studios y lanzada bajo Maverick Recording Company, su discografía en ese momento. Muchos consideraron esta canción como una de las más inspiradoras de Alanis, con un mensaje poderoso sobre el amor incondicional sin importar las creencias personales. Y por eso es que traje este datito, porque me pareció interesante. Antes de ir a todo lo demás, quiero decir, ¿verdad? Esto es una película controversial, es una película que tiene un tema bastante hincapié, por decirlo así, porque yo entiendo que hay muchas religiones, muchas creencias y hay mucha información, hay muchas cosas que traté de mantenerlo bastante general. No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Ese no es mi propósito. Y me disculpo si hay alguien que se sintió mal al escuchar este episodio con esta información, pero esto es simplemente una película que alguien crió el guión y la estamos discutiendo. Yo no tengo control o me baso mi religión según esta película, pero traté de buscar todo bastante parejo para que no haya problema. Espero que lo hayan disfrutado, ¿verdad? Como yo lo hice al buscar información porque había muchas cosas que yo no sabía. En noviembre del 2005, Kevin Smith habló sobre una posible secuela de Dogma en los foros de viewaskew.com. Mencionó que tras el 11 de septiembre había estado considerando una continuación porque lo que pasó el 11 de septiembre había resaltado algunos temas religiosos. Smith sugirió que la película tendría a la última descendiente un mayor presupuesto y iban a mostrar el apocalipsis. Sin embargo, expresó su preocupación por abordar temas relacionados con el Islam por los riesgos que esto podría representar para él y su familia. En octubre del 2017, Smith descartó la secuela, indicando que ya no quería hacer más películas religiosas. Matt Damon retomó su papel como Loki en Jay and Silent Bob Reboot, aludiendo a Dogma y a Bourne Identity. Habían unas escenas eliminadas, y esto lo encontré en la página oficial de la película. Kevin Smith describió una escena que no llegó al corte y fue un enfrentamiento en el hospital entre Silent Bob, un trillizo que estaba gravemente quemado, y el Golgotham. La batalla terminaba con el trillizo matando a Bethany temporalmente y Dios, recién liberado, transformando al Golgotham en flores. Sin embargo, el público de prueba sintió que esta escena era demasiado y como ya la película pasaba de 2 horas, la eliminaron. Otra escena eliminada es conocida como la secuencia de Fat Albert. En un club de striptease, una pandilla celosa se enfrenta a Jay Silent Bob porque la stripper le presta más atención. Esto fue lo que vimos cuando se presentó Serendipity. Para solucionar la situación, Jay y Silent Bob suben al escenario, interpretan el tema musical de Fat Albert. Rufus y uno de los personajes se da cuenta que el stripper es en realidad la musa quien ayudó a calmar los ánimos, aunque la secuencia estaba en la película durante la proyección que hicieron en Cannes, fue removida antes del estreno en cine. Esta escena ganó popularidad entre los fans quienes comenzaron entonces a especular por qué la eliminaron. En el DVD de la edición especial de Dogma, Smith comentó que la escena era demasiado larga y no daba tanta gracia. A mí no me hubiera dado gracia tampoco, pero eran tiempos diferentes.
Vamos a lo que a ustedes les gusta y tengo aquí cuántos loopholes vamos a entrar y explotar para salir de Wisconsin de vuelta al cielo. Entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Tenemos un guión inteligente que se nota que hemos estudiado muy bien, hicieron research y tiene su base y fundamento bien puesto. Lo que quiero decir es que a la hora de escribir sabían lo que estaban escribiendo y no está puesto porque sí. Por lo menos basándome en los elementos religiosos, como se muestran, entonces son otros 20 pesos. De la única escena que entiendo que es un poco absurdo y se basa en comedia, es la escena que conocemos a Serendipity. Y uno de los muchachos o demonios va al baño y tenemos la creación del monstruo hecho de caca. Su plot suena sencillo, pero es fácil perderte si no sabes lo que te vas a sentar a ver. La estructura es lineal y en ningún momento me sentí confundido, pero tuve que absorber la información y caer rápido con los personajes que estábamos viendo, mencionados en algún libro de la Biblia, dudando un poco de que si sabía o no sabía de ello. Esto fue lo que me causó la película, como que, espérate, este personaje estará en la Biblia. Otra cosa, cuando hablamos, por ejemplo, de los elementos religiosos que se tocan, entiendo yo que no se pasaron de la raya o explotaron conceptos que ya conocíamos para sacar risa. Esto tiene también que ver con la tolerancia del espectador, ¿verdad? Hay personas que pueden ver esto como grosero y hay otros que lo pueden soportar en su mente, ¿verdad? Mi compañero de trabajo, Chris, él la vio en el cine cuando salió y me dijo que había un montón de gente saliéndose del cine. No me ofendí, no me molesté. Entiendo que es un producto de ficción con elementos religiosos y lo que vemos aquí no tiene conexión con la Biblia o me va a convertir en pecador automáticamente. Las actuaciones están on point y la química funciona. Puedo ver este grupo jangueando fuera de las grabaciones y pasándola bien. Y esto se nota en la escena que tienen sus grupitos donde la química explota, por ejemplo, Bartleby y Loki. El highlight de esta película viene siendo el guión, delivery de línea y efectos VFX. Hay muchas escenas con los ángeles, Metatron o Astral, que se sienten naturales como anillo al dedo. Tremendo trabajo actoral. Mi escena favorita es la escena de la encerrona con Astral y cuando Bartleby se vuelve Berserker, que esa es básicamente la última escena. Mi personaje favorito, aunque tengo que decir que Bethany es hermosa, me encantó su personaje en pantalla. Me gustó más Astral, Loki y Metatron. No hubo escenas muy largas o cortas, nos enseñaron lo que teníamos que ver con un buen pacing. Efectos prácticos son oro y los CGI también. Se ve que tomaron el tiempo de pulirlo. Vestimenta y make-up funcionan para traernos a estos personajes de forma interesante también. Hubo muchas grabaciones afuera. No me fijé si había algún set o cabina. Vi algo extraño en la escena del puente donde está Rufus, Bethany y Metatron. Me acuerdo pensar como que esto puede ser green screen, pero con el movimiento de actores no se vio mal, lo disfrazaron muy bien si era green screen. Creo que en su mayoría grabaron práctico y en location. La música se escucha como juguetona de comedia de los late 90s, early 2000s, pero no me molesta. Está donde tiene que estar, igual los sonidos especiales y de background te ayudan a entender dónde estamos y qué hacemos. Por ejemplo, en la escena del restaurante mexicano con Bethany y Metatron, la edición rapidita conecta todas estas facetas juntas. Tenemos transiciones y usualmente cuando nos transportamos de un punto A a un punto B, lo hicieron de manera eficiente y se vio bien. Lo que no me gustó, si se podría justificar, fue el jugar con los elementos religiosos ligado con la comedia, la violencia, el elemento surrealista. El lenguaje se siente sucio pero no prohibido o ilegal y entretiene. Originalmente le iba a dar un 8.5, después la subí a 9 y a la hora de hacer el review la subí a 9.5. Si nos vamos un poquito más deep, esta película juega irónicamente con este concepto presentando una historia de estos dos ángeles que buscan regresar al cielo
aprovechando una indulgencia plenaria. La película utiliza elementos religiosos de manera satírica, cuestionando lo que un dogma representa, que es una verdad incuestionable. Y por esta razón funciona porque lo que estamos viendo es lo que es para nuestros personajes y el mundo. Les recomiendo para el aficionado de películas de drama, de comedia, tiene muchos elementos religiosos y entiendo que no se puede ver en familia o por lo menos mayores de 18. Muchas escenas se sienten como si estuviéramos viendo una película de sátira, como Scary Movie, por ejemplo. Esta es de esas películas que tienen que ver por lo menos una vez y tener la experiencia. No sé si todas las películas de Kevin Smith son así, pero ya a la vez que la ves una vez, las va a engavetar hasta nuevo aviso. Hasta que estés con amistades y alguien te diga, oye, ¿tú has escuchado una película que se llama Dogma? Y vuelve otra vez y la saca del gabinete para ponerla. Ya con esto acabamos, un 9.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. Tenemos el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube, el servidor de Discord. Tengo un nuevo tab que se llama Butaca de Propuestas. Si quieres que le dé review a una película, me la pones ahí y yo la añado al queue. Si deseas recibir correos electrónicos semanales cada vez que publico, hay un tab también en filmingnotionpod.com que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenas la forma y cada jueves cuando publico te envío un email diciendo el episodio que salió. También tengo el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo en las redes sociales y el podcast. Gracias por el apoyo. Los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.